veterinario y zootecnista, egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, maestro en Ciencias de la Reproducción y Salud Animal en el área de Endocrinología y Fisiología de la Reproducción en Equinos, tesis Resistencia de la prostaglandina F2 alfa en yeguas hervidas con semen de burro y semen de caballo, candidato a doctor en Ciencias de la Producción y de la Salud Animal, tesis complementación con selenio y vitamina E en equinos sometidos a ejercicio físico moderado, su efecto en enzimas indicadoras de daño muscular y de acción antioxidante, y muchos nombramientos más. Vamos ya retrasaditos. A mí siempre me ha gustado mis eventos, cuando fui delegado, entrar a tiempo. Siempre hay que tener respeto hacia el ponente que sigue. Entonces me permito presentarles a ustedes al doctor Elías Velázquez Cantón con la ponencia Alimentación, Nutrición y Salud. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Pues muchas gracias. Esta plática sí lleva un poco la parte técnica, pero lo que yo quiero generar es un poquito más de conciencia, una conciencia sobre cómo debemos alimentar a estos animales. Si bien es cierto, existen muchas interrogantes y generalmente a veces le hacemos caso al vecino, le hacemos caso a muchas recomendaciones que generalmente no son las adecuadas. Bueno, pues ahorita en lo que está la presentación, creo que sí debemos de... Esta presentación sí genera varios mensajes. Repito, no quiero que se generen, por ejemplo, controversias sobre es que a mí sí me funciona, no me funciona. Sí, generalmente a lo mejor sí funciona, pero a lo mejor no son las condiciones adecuadas en las que tenemos que alimentar estos animales. Estos animales, recordemos que son animales 100% herbívoros, son animales que estamos trayendo en caballerizas. Bueno, ya está la presentación. Y yo quiero dejar, muchos de ustedes ya han de saber estas definiciones, pero van a ver el por qué quiero dejar claras bien estas definiciones. La definición de alimentación, pues es un acto voluntario del animal y es una manera en la que nosotros le estamos dando al animal, es decir, la forma en cómo estamos alimentando al equino. ¿Y cuál es el objetivo principal? Perdón, es que no sé. Bueno, ya no sé dónde está el señalador, no me quiero salir, pero... No. Es que no me dijeron, perdón. Creo que no tiene apuntador. No tiene apuntador. Pero bueno, la segunda definición es una de las más importantes. Primero vamos a alimentar al animal y la segunda es en base a qué ingredientes que estamos ofreciéndole al caballo, qué nutrientes son los que estamos aplicando al animal. Y generalmente la nutrición es una definición química, es decir, son todos aquellos procesos químicos que suceden a nivel celular. Es decir, el caballo consume pastos, generalmente son ricos en glucosa, y esa glucosa pasa por todas las células, realiza glucólisis, ciclo de Krebs, etc. Y recordemos que el caballo tiene alrededor del 40% del peso vivo en músculo. Un caballo de 550 kilos, un caballo de 1 tonelada, del 40 al 55% del peso vivo. Imagínense la energía que gasta este animal. Y todos estos nutrientes los podemos clasificar en dos grandes estratos, ¿no? Los macronutrientes y los micronutrientes. Y generalmente a veces no hablamos de los micronutrientes, las vitaminas, los minerales. Y sin embargo, vitaminas y minerales tienen que ver directamente con el metabolismo celular, es decir, la protección antioxidante. La tercera definición que yo les quiero... Lo que les comentaba, ¿no? El caballo es un animal 100% herbívoro, existen otros animales que son 100% carnívoros y existen otros animales que son omnívoros, es decir, combinan este tipo de alimentación. La definición de salud, esta definición es tomada por la Organización Mundial de la Salud y que indica que el animal debe de estar en un bienestar completo, físico, mental, espiritual, emocional y social. Claro, no podemos tomar en cuenta el total de la definición en el caballo, pero siendo un animal... Los expertos indican que todavía no se puede hablar de la psicología del equino, es decir, cómo piensa, solamente se manifiesta, pero no podemos decir si está en un bienestar mental el caballo. Sin embargo, la salud en términos físicos forma parte de la calidad de vida del animal, es decir, cómo estamos nosotros
tomando en cuenta todos estos factores para que el caballo encerrado en caballeriza tenga las mejores condiciones. Y la última definición es la definición de bienestar animal. Y miren con qué empieza: que el animal esté libre de hambre, sed y desnutrición. Mal manejo de una alimentación, un mal manejo de una nutrición. Debe de estar libre de miedos y angustias, y generalmente eso es lo primero que le hacemos al caballo. Le pegamos para que haga ejercicio físico, lo encerramos siendo que estos animales son de plena libertad y generamos una angustia completa en este animal. 2, debe de estar libre de incomodidades físicas. ¿Y qué hacemos? Generalmente las caballerizas, la mayoría son de suelo, piso firme. Debe de estar libre de dolor, lesiones y enfermedades. Yo creo que es en lo que más nos abocamos en estos caballos, y generalmente los clínicos que se dedican a los equinos. Y la más importante, yo creo, dejar que el animal sea libre y que pueda expresar sus pautas propias del comportamiento. No lo hacemos, lo estamos limitando, lo estamos encerrando y no estamos permitiendo que el animal se comporte de manera adecuada en el medio. Tenemos 2 claros ejemplos. La mayoría de los animales están confinados, y por el otro lado tenemos los animales que por lo menos están estabulados y que tienen una alimentación lo más natural posible. Yo, en lo personal, a esto yo le llamo el ciclo de la salud. Es decir, debe estar compuesto por la alimentación, la nutrición, la salud propia, conociendo la salud, y el bienestar animal. Pero bueno, aquí también existen varias dudas, es decir, ¿quién va primero, quién va después, o cuál es la más importante y cuál le seguiría? O sea, es decir, es algo para que ustedes también piensen, es algo para que ustedes mediten, y es algo para en qué momento yo tengo lo más importante, en dónde manejo lo más importante. Y aparte, es decir, generamos alguna duda. ¿Será que si yo le doy una buena alimentación a mi caballo, o lo alimento de cierta forma, quiere decir que mi caballo está nutrido o tiene los requerimientos nutricionales completos? Es una pregunta. La otra pregunta es: si el animal está bien nutrido, ¿quiere decir que completamos la definición de salud y el animal está en completa salud? Y si el animal tiene salud, ¿estoy cumpliendo con todos los requerimientos de bienestar animal? Y si el animal está en bienestar animal, entonces ¿quiere decir que lo estoy alimentando de una buena forma? No lo sé. Y volvemos a la misma pregunta. Entonces, de manera particular, de mi particular forma de pensar, yo creo que las flechas estarían así. No podemos dejar una después de la otra. Sin embargo, pues una buena alimentación y una buena nutrición sí son la base para que el animal pueda desarrollar una buena genética y un fin zootécnico. Hablando del fin zootécnico del caballo, ¿cuál es el fin zootécnico del caballo? Porque siempre hablamos del fin zootécnico de los animales de producción, pero nunca nos hemos puesto a pensar cuál es el fin zootécnico específico de este animal. Entendemos que los animales de producción, porque sirven para que nosotros tengamos una buena alimentación, pues lo dividimos, ¿no? Bien conocemos estas especies animales. Los animales que son calificados como animales de compañía, pues precisamente le hacen compañía al hombre. Pero entonces el equino, bueno, en Estados Unidos el caballo sí es considerada una mascota. Y está en una definición de mascota. Sin embargo, aquí en México es considerado un animal de alta estima, precisamente por el difícil manejo y por el costo que tiene el animal. Y sí estamos hablando de los animales que realizan actividades deportivas, pero siempre dejamos de lado los carretoneros, los burros. Nadie habla de los burros, no los tomamos en cuenta, y sin embargo los burros han sido siempre el animal que ha ayudado al trabajo al hombre. Y sin embargo, bueno, entonces, ¿cuál es el fin zootécnico del caballo? Pues precisamente ninguno de estos animales podía tener un fin zootécnico como lo es animal, y el fin zootécnico precisamente de los caballos modernos es el trabajo físico que realizan. Ese es el fin zootécnico del equino. Y sin embargo, también no recordamos al caballo y no le damos el valor agregado que tiene. El caballo tiene un fin zootécnico histórico, porque sin el caballo no se hubiera dado ninguna conquista. Y el caballo tiene 50 millones de años de evolución. El caballo ha acompañado todas las grandes conquistas, las revoluciones, conquistas de otros países. Y sin embargo no le damos el valor requerido al caballo. El caballo tiene un valor zootécnico de trabajo y de carga. Además, en la actualidad tiene un valor deportivo, y también actualmente tienen ya un valor específicamente en la social. La equinoterapia, o bien llamada también hipoterapia, tiene el valor social agregado para la ayuda de todas aquellas
personas que tienen capacidades distintas. Entonces, todo esto es el fin zootécnico del caballo. Pero sin embargo, creemos que todos los animales o que todos los caballos podemos alimentarlos de la misma manera. No nos fijamos qué significa que el caballo realice un ejercicio ligero, moderado, intenso, superintenso. Entonces, un caballo que realiza ejercicio físico ligero, moderado, intenso o superintenso, estamos viendo que recluta diferentes fibras musculares. Y según el NRC, de acuerdo a la frecuencia cardíaca que realiza el animal, un trabajo ligero no va más allá de 60 latidos por minuto el cardíaco. El moderado no va más allá de 90 latidos por minuto. El intenso no va más de 150 latidos por minuto y el superintenso ya rebasa los 220 latidos por minuto. Y en base a eso es como nosotros tenemos que alimentar al caballo, en base a las necesidades energéticas. Y sin embargo, a veces no nos ponemos a pensar si el animal está demandando tanta energía o qué tipo de alimento le estamos dando o si estamos complementando las cantidades adecuadas de forraje concentrado en el animal. Entonces, en base a esto, que lo vamos a ver más adelante en el taller, es como nosotros tenemos que evaluar las dietas de los equinos. Y obviamente no es una receta de cocina, sin embargo necesitamos conocimientos de este tipo. Y si la base de la nutrición, alimentación y la salud, como la tenemos aquí bien marcada, si no tenemos estas bases bien establecidas en el caballo, pues entonces el animal ni va a desarrollar su genética, no la va a mostrar, ni tampoco va a desarrollar su fin zootécnico. Entonces, si le estamos dando al animal una dieta baja en energía, baja en proteína, pues entonces no sometamos al caballo a un ejercicio intenso o superintenso, porque entonces no va a desarrollar el fin zootécnico adecuado a este animal. Y yo genero 3 preguntas. Bueno, entonces, ¿cómo comienzo con una buena nutrición, alimentación y salud? ¿Para qué comienzo con una buena nutrición, alimentación y salud? ¿Y por qué comienzo con una buena alimentación, nutrición y salud? La primera es ¿cómo? Bueno, el cómo, y lo vamos a ver en el taller y no me voy a detener tanto aquí, pues es valorando las tablas del feedstuff, es decir, valorando las cantidades de materia seca que por lo menos el caballo debe estar consumiendo. Aquí vienen clasificadas qué tipo de caballo, adulto, la etapa fisiológica, el trabajo de ejercicio físico, también para los potros y las cantidades de forraje y concentrado y las cantidades totales de materia seca que se le deben de dar al animal. Por lo menos tenemos que empezar por aquí, saber la cantidad total en kilos y ya no en botes chileros que le vamos a dar al caballo. Nota importante, el feedstuff ni el NRC toman en cuenta ni la raza del caballo, ni qué tipo de concentrado, es decir, qué tipo de proceso industrial, si es grano rolado, extruido, pellet, no toma en cuenta eso. No, tampoco te dice qué tipo de forraje o qué tipo de pasto, si es avena, alfalfa, si es fresca, achicalada, tampoco te lo toma en cuenta, por lo que tenemos, viene la plática de la doctora Aurora Hilda Ramírez Pérez, que habla precisamente de la calidad de los alimentos. Entonces, si no conocemos calidad de los alimentos, pues entonces tampoco podemos ver qué le va a suceder al animal. Tampoco toma en cuenta el clima, la altitud, y por lo que de verdad sí debe de estar supervisado por un especialista en nutrición animal. Solamente el feedstuff es considerado para que el animal no se quede con hambre, pero en ningún momento te está diciendo que estás cumpliendo con el requerimiento nutricional adecuado del caballo. ¿Para qué? Pues para que los caballos nos den lo que nosotros les exigimos. A nosotros los humanos se nos es muy fácil decir que este caballo vaya a polo, que este caballo vaya a carreras, que este vaya a salto. Son meros caprichos de los humanos. El caballo hace lo que se le ordena. Entonces, si vamos a tener este tipo de caprichos, por lo menos entonces vamos a darle una alimentación y una nutrición adecuada a estos animales. Y pasa lo mismo con los humanos, ¿no? Es decir, si yo me nutro y me alimento bien, pues bueno, seguramente el espermatozoide va a fecundar al óvulo. Y esa fecundación pues va a dar origen a un nuevo ser, ¿no? Nace, y si ese niño es bien alimentado y está bien nutrido, entonces se va a desarrollar y entonces va a ser un hombre o una mujer con una energía adecuada, ¿no? Entonces, si se sigue nutriendo, se sigue alimentando bien y sigue teniendo las condiciones adecuadas de un buen manejo en su salud, pues seguramente va a llegar a una edad adulta siguiendo haciendo lo que tanto le gusta, ¿no? Pero entonces, si yo me nutro y me alimento mal, ¿qué sucede? Por más joven que yo me vea, puedo aparentar alteraciones ya físicas. Pero bueno, obviamente esto es un orden. Generalmente lo más importante es el daño a nivel celular, lo que se genera. Pero si además tenemos una vida
que no es la adecuada, y que además tenemos excesos, y que además nos divertimos, y la fiesta, etcétera, y además, pues bueno, están las consecuencias que claramente las vemos. Pero si además, pues fumamos, pues ya no usamos protector solar, si además, pues, ahí no alcanzo a ver esa, pero... Okay. Y además hacemos ejercicio físico intenso, porque no solamente el hacer ejercicio físico intenso quiere decir que van a estar sanos, al contrario, pueden haber procesos inflamatorios severos por exceder el ejercicio físico intenso. Si además, pues bueno, no me alimento, tengo exceso de peso o estoy muy esquelético, o además los pesticidas, pues bueno, acuérdense que todas las células realizan reacciones de óxido-reducción. Todo esto sucede a nivel celular, y lo que a la célula le afecte, pues tú lo vas a manifestar de forma externa. Y todo es vital para la vida. Y acuérdense que los radicales libres son los que más afectan. Entonces, prácticamente, y poco se habla de las vitaminas y los minerales que deben de estar en la dieta del caballo. Por lo menos manejar las cantidades de vitamina E y selenio. Entonces, si yo tengo una buena alimentación y una buena nutrición, seguramente voy a estar muy bien. Pero si yo me alimento mal, seguramente no voy a rendir lo que tengo que hacer. Y obviamente esto es una indirecta para cuando nosotros no alimentamos bien el caballo, y porque a mí se me ocurre que a las 6 de la mañana el caballo corre, y porque si el caballo comió a las 6 y yo quiero que a las 6:45 ya corra, eso es un capricho, y ni siquiera estamos dando la atención adecuada de en cuántas horas desaparece el alimento en el caballo, ¿no? En el estómago del caballo. Y lo mismo pasa en el caballo, ¿no? Si yo doy un forraje y un concentrado de mala calidad, entonces no nos preguntamos por qué el animal puede verse mal, porque ni siquiera estamos llegando a las cantidades adecuadas de materia seca. Y eso generalmente sí se nota directamente, y sobre todo en el pelaje del caballo. Pero bueno, si yo le doy un buen forraje, la cantidad adecuada y el buen forraje y un concentrado adecuado en las cantidades adecuadas, seguramente a nivel celular se va a manifestar correctamente para que el caballo pueda tener el fin zootécnico correcto. ¿Por qué? Porque fisiológicamente el caballo tiene una respuesta, un estímulo, es decir, come, nosotros le exigimos, y tiene una respuesta al ejercicio físico el animal. Y pasa lo mismo, pasa lo mismo con nosotros. No nos alimentamos, pues entonces vamos a vernos más viejos. No nos alimentamos, y un animal que no tiene una buena nutrición, pues seguramente se va a ver fatal. Y lo mismo pasa con el caballo, y más con estos animales que son, tan nerviosos, que tienen un metabolismo acelerado, aun cuando son animales de sangre fría. Y acuérdense que todo tiene una respuesta fisiológica, es decir, no nos preguntamos por qué los animales reaccionan de cierta forma cuando no estamos tomando en cuenta la parte de bienestar animal. Que el animal pueda, manifestar su naturaleza. Y estas son reacciones generalmente agresivas, que es en respuesta a un mal manejo en el animal. Sin embargo, también tenemos unas respuestas maravillosas de estos animales, donde sí están bien alimentados, bien nutridos, y generalmente pues le dan una buena respuesta al humano. Y esto es lo que debemos considerar, que el caballo manifieste su naturaleza. Acuérdense que son animales que viven en gremio, son animales que viven en grupo, y si los alejamos en caballeriza, si les encerramos, si no pueden ver a su vecino, si no tienen ventanas, ya estamos alterando la naturaleza de este animal, y en consecuencia, pues al animal se estresa, el animal baja de peso, y siempre se le echa la culpa al alimento. Nosotros nunca tenemos la culpa, siempre es el alimento. Y recuerden que los grandes atletas, al igual que los de las Olimpiadas, así son grandes atletas, y los caballos son grandes atletas, y así deben ser considerados. Supongan ustedes que cada uno de esos cuadros es una raza diferente de caballo, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? No todas las personas de todas las nacionalidades pueden participar en deportes. Es decir, los africanos casi siempre están en caminata, y los jamaicanos, ¿no? Los estadounidenses siempre se llevan las mejores medallas en natación. Phelps, el ejemplo. Clavados, México es potencia en clavados, y supongamos que es una raza española, árabe, etc. Entonces cada uno de ellos tiene una alimentación diferente, y la base de ello es la alimentación. Y dejemos a un lado el examen antidoping. Entonces Cada ciclo de las Olimpiadas tienen que romper su propio récord, pero tiene una preparación de 4 años, y es una preparación intacta. Y si nosotros estamos diciendo que los caballos son atletas, por lo menos les tenemos que dar esa nutrición y esa buena alimentación. Y pasa
lo mismo, es decir, aquí tenemos una persona obesa, que sería un caballo obeso, y por el otro lado tenemos a dos personas que se ven sufriendo por un proceso inflamatorio, que es lo mismo cuando al caballo ni siquiera le damos el descanso adecuado. Es decir, le damos ejercicio físico intenso y al día siguiente otra vez quiero que haga el mismo ejercicio físico intenso. Y recuerden que los depósitos de glucógeno en hígado y en músculo tienen que reponerse por lo menos 48 horas. Y si no les estamos dando una protección antioxidante, pues entonces ese proceso inflamatorio es detrimental. Y los dos tienen un proceso inflamatorio, uno por gordo y los otros por ejercicio físico intenso. Y es lo mismo. Entonces, en vida silvestre, el caballo no hace la cantidad de ejercicio que nosotros les estamos diciendo. No, ellos no realizan esa cantidad de ejercicio físico. Por eso salen los alimentos concentrados. Precisamente porque estamos hablando de una alimentación 100% herbívora, el caballo no va a hacer, ahora voy a hacer 45 minutos de galope, ahora voy a hacer una hora de salto. No, o sea, generalmente ellos viven en manada, tranquilos, sí caminan largas distancias, pero no como nosotros les indicamos. Aparte que el caballo tiene diferentes tipos de fibras musculares, es decir, tiene fibras musculares tipo 1, que son las Red Endurance Muscle, que son las fibras de baja velocidad, pero son las altamente resistentes, ¿sí? Son las fibras que funcionan con mucho oxígeno, pero conforme el caballo va realizando ejercicio físico, se van reclutando más fibras musculares, y generalmente las que son de potencia son las de los posteriores. Y los posteriores, las 2A y las 2B, son denominadas las White Spring Muscle, que son las de rápida aceleración y que son las que generalmente incrementan los niveles de lactato en sangre. Entonces, debemos de tener cuidado qué tipo de ejercicio físico, qué disciplina deportiva está realizando el caballo, para que nosotros podamos, por lo menos, en la dieta, adicionar las cantidades adecuadas de lo que nos indica el NRC, que lo vamos a ver en el taller con la doctora Silvia Bundings. Entonces, la naturaleza del caballo, un animal 100% herbívoro, un fermentador posgástrico, y entonces siempre le damos en la torre, aumentamos las cantidades de concentrado en la dieta del caballo. Entonces no nos importa, porque esos concentrados van a ir a la parte posterior a fermentar, y nunca nadie es culpable. O sea, el alimento no es el culpable, es un mal manejo de la alimentación en el animal. Y esta, no sé... bueno, son las diferentes etapas deportivas del caballo. Y si manejamos las tablas del NRC, ustedes se darán cuenta que lo más importante siempre es las cantidades de proteína y las cantidades de energía digestible. Bueno, son todas las disciplinas, algunas de las disciplinas deportivas que a los humanos se les ocurre que le trae diversión al humano, ¿no? O sea, no le importan muchas veces al caballo, pero sí le importa ganar, sí le importa la competencia y la actividad social que esto genera. Entonces la pregunta es... O sea, yo le estoy dando las cantidades adecuadas de energía digestible al animal. Tenemos la energía bruta que viene en el alimento, ya sea en un forraje, ya sea en un concentrado, ¿sí? Y toda esa energía se va perdiendo. O sea, no quiere decir que si yo le doy tanta cantidad de energía, esa es la que va completamente a utilizar el animal. Y en el NRC llegamos solamente a la digestible, es el número 2. Apenas en el caballo se llega en el número 2. No sabemos qué pasa. Entonces se balancean las raciones en base a la energía digestible apenas en el número 2. Pero fíjense, todos los procesos que tiene para llegar a la energía neta, y no sabemos cuánto de todo ese alimento que le estamos dando es lo que realmente el caballo va a utilizar. Y el caballo, bueno, pues le damos un ejercicio físico intenso al animal, no le tenemos el cuidado adecuado, perdón, es que no veo. Bueno, sí, todo lo que altera no lo dejamos descansar. Aparte, el transporte es fatal para los animales. No les damos una preparación antioxidante al caballo. Generalmente son transportes que, si bien les va, son 6 horas, 12 horas, el animal se estresa. El estilo y forma de vida con la que atendemos al animal puede tener un impacto directo en el sistema inmunológico y la protección antioxidante. Sin embargo, pues ¿qué pasa? La alimentación y la nutrición es lo último que siempre tomamos en cuenta. No me importan las demás, pero yo no tengo el cuidado adecuado. Échale 2 botes chileros y eso es lo que come el caballo. ¿Por qué? Porque todos los manejamos igual y es difícil manejar a 40 animales con la misma cantidad de concentrado, pero eso es lo más fácil que se hace. Esta diapositiva que yo les quiero pasar es precisamente lo que pasaba con las mascotas. Hoy en día todos conocemos y todos somos amantes de las mascotas. Un perro ya es poco lo que se tienen, son arriba de 5 perros los que viven a veces en alguna casa y ya son parte de la familia. ¿Y qué es lo que estoy yo queriendo decir con esto?
Bueno, perdón, esta la voy a dejar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy en día todos sabemos, por lo menos todas las marcas que existen de los alimentos para perros, los alimentos medicados, y eso es el mismo retraso que estamos teniendo con los caballos, pero entonces vamos para allá. Por lo menos esto se dio en el boom de los 80s, entonces tenemos más de 20 años de retraso en no querer atender la buena práctica de alimentación y en la nutrición de los caballos, pero precisamente, pues entonces por ahí se va pasando la voz. Y ya son los grandes foros y las grandes empresas donde ya una empresa maneja hasta 35 productos para perros, 25 productos para gatos. Entonces, para acá tiene que ir lo de los caballos, aunque pues obviamente no se compare el número de animales entre unos y otros. Y finalmente el animal que te está dando un finzotécnico y que está trabajando físicamente, pues el animal también se enferma. No todos los ranchos tienen las condiciones adecuadas para guardar el alimento. Entonces hay mucha humedad, el sol, el enranciamiento del alimento, y que generalmente un alimento super premium sí te tiene que aguantar a veces condiciones climatológicas con sol. Y un alimento económico generalmente no te va a aguantar esas condiciones, se peroxida, además si está en contacto con fungicidas, con micotoxinas, porque ahí viven también vacas, pesticidas, con alimentos con metales pesados, el agua de bebida, generalmente muchas vienen de pozo, deficiencias de selenio, deficiencias nutricionales y el transporte, que es fatal para estos animales, ¿no? Entonces, ¿cuál es la importancia de la nutrición y la alimentación de los equinos? A mi punto de vista es esta gráfica, es decir, tiene que ver un 60% por lo menos y un 40% el ambiente. ¿Por qué? Porque el ambiente es la condición en la que yo le estoy dando al animal para que pueda desarrollar su finzotécnico. Le doy una buena base de alimentación y nutrición, y aparte yo le estoy dando la condición adecuada de caballeriza para que el animal se pueda desarrollar zootécnicamente. Y aparte, los pilares de la producción. Si yo no le doy una buena alimentación y nutrición al caballo, pues entonces el animal genéticamente no se va a manifestar y zootécnicamente no nos va a dar el manejo zootécnico que ese caballo tiene. Entonces, miren, el 80% sí tiene que ver con el pilar de la alimentación. Y ya lo decía el filósofo alemán, si se quiere mejorar al pueblo, en vez de darle discursos, denles mejores alimentos. El hombre es lo que come. Y lo mismo pasa con los caballos. El caballo es lo que come, y el caballo es lo que te va a manifestar en base a lo que tú le estás manejando. ¿Para qué calcular lo que el caballo se come? Bueno, pues ya lo habíamos dicho, para que el animal no se quede con hambre, por lo menos que no se quede con hambre el animal, y evitar desbalances nutricionales y enfermedades para mejorar la calidad de vida de este animal. Un desbalance en la dieta, pues bueno, tanto para arriba o para abajo. Si doy más kilos se puede enfermar, si doy menos kilos también se puede enfermar, pero si yo excedo, pues entonces desarrollamos el síndrome metabólico del equino, si yo no estoy balanceando correctamente estas fuentes de alimentos que yo le estoy ofreciendo al caballo. Y lo mismo pasa, o sea, es decir, yo puedo llenar el estómago, puedo llenar el estómago del caballo con porquerías. Entonces, sí, o sea, podemos hacer, ahí está, no se está quedando con hambre, me queda claro el caballo, pero estamos viendo cuáles son las fuentes con las que estamos alimentando a este animal. Y sí, entonces el animal no se está quedando con hambre. Pero ¿qué pasa si tampoco le estoy dando, si le estoy dando menos cantidades de alimento al caballo? Es decir, pues él según está muy contento porque está comiendo solamente lechuga y se ve esbelto, y el caballo lo mismo. ¿Qué pasa si solamente le estoy dando rastrojo de maíz? ¿Qué tiene el rastrojo de maíz? Y muchos ranchos, se entiende, pues sí, no hay dinero, tampoco hay forrajes, pero entonces la manifestación zootécnica de este animal es esa. Y entonces si estamos hablando que voy a darle una buena nutrición y alimentación a un atleta, entonces esa alimentación tiene que ser balanceada y adecuada con lo mismo. No solamente dar un forraje, sino dar varios forrajes o pastos, tener cuidado sí con las cantidades, pero manejarlo como un atleta. Tenemos que trabajarlo como un atleta a los caballos. Y además, las vitaminas y minerales, o sea, es decir, los micronutrientes. Siempre es importante, si no se da un buen alimento, generalmente sí traen deficiencias severas en vitamina E, se oxida muy rápido, selenio, pues digo, son los micronutrientes que sí son caros, pero que sí los traen varios alimentos balanceados. Y entonces vuelvo a lo mismo, si tienes una buena alimentación y una buena nutrición, la célula va a estar sana. Y si tienes una mala alimentación y nutrición, generalmente los radicales libres van a atacar a las células sanas, y entonces vienen ya los problemas, por ejemplo, de cáncer en humano, y que lo mismo sucede en los perros, ¿no? Vienen
células cancerígenas por no tener una protección antioxidante correcta. Y el problema actual de los caballos, exceder con los concentrados. Siempre se exceden los concentrados, entonces grandes proporciones de los concentrados escapan del estómago y se van a alojar al ciego y al colon para fermentar, llegar a sangre y alojarse en manos anteriores y posteriores. La fermentación de los almidones, pues bueno, provoca serias complicaciones, elevaciones del lactato y acidificación de la sangre en ocasiones severas. Esta fermentación, pues bueno, ya lo sabemos, condiciones patológicas, la mayoría son clínicos, y entonces a veces se vuelve muy molesto tratar los cólicos porque tienen que estar con los caballos muchas horas y ya no pueden tener otras actividades. Entonces, si se controlan las cantidades desde un principio, tanto de concentrados como de forraje, seguramente no van a tener el desarrollo de estas patologías. Y bueno, pues obviamente todo esto llega al ciego en las cantidades inadecuadas. ¿Qué se necesita? Primero se necesita mucha disposición. Si no hay disposición, no puede haber nada. Se necesitan muchas ganas de verdad de aprender a balancear las raciones y sí tener una báscula en el rancho para poder pesar. Se necesita una capacitación continua con los profesionales de la nutrición equina. Se necesita conocer la naturaleza y comportamiento del equino, es decir, tipo de ejercicio físico, qué raza es el caballo. Muchas de las razas que son frías, que tienen un temperamento muy bajo, a veces los excedemos en granos y eso cambia por completo el comportamiento de este animal. Conocer las diferencias entre los diferentes productos comerciales, cómo se hace ya en mascotas. Ya casi todos volteamos a ver los productos de mascotas, este me gusta, este no, y sí los conocemos, pero en caballos no, solamente se hablan de marcas, pero no se habla a veces de calidad, nunca hablamos de calidad de los productos, solamente tal marca es la mejor. ¿Por qué? Porque así se pasa la voz y así es como se ha manejado, ni modo, pero sí tiene que cambiar esta parte, para crear conciencia, son profesionales, y entonces por lo menos sí voltear a ver la etiqueta, de quién está haciendo ese producto, qué es lo que contiene, por lo menos. Lo barato siempre sale caro, o sea, siempre le estamos dando al traste. Y si tenemos caballos tan caros o caballos que están en una actividad deportiva, ¿para qué malbaratar al caballo? O sea, de verdad, ¿para qué tener entonces caballos? Y sí, la capacitación continua con los caballerangos. Ustedes lo saben, a veces quien manda es el caballerango. Y quien dice cómo se tienen que hacer las cosas es el caballerango. Y a veces no te puedes pelear con el caballerango, porque el caballerango puede provocarle un cólico al caballo, o sea, son muchas cuestiones que sí están claras, pero a veces la batuta no la lleva el dueño, sino quien cuida al caballo. Evitar administrar dietas por recomendación, o sea, ¿para qué? Y es lo mismo que pasa en humanos, ¿para qué aceptan dietas que le funcionan a la tía o la abuela y ustedes se lo administran? Y lo mismo pasa con los caballos. O sea, les podemos dar al traste a los animales. Algunos son, y seguramente no sabemos en qué porcentajes vienen pellets, granos rolados, cebada, maíz, avena. ¿Qué tipo de roladora tienen las empresas? Porque muchas veces nada más pasan por rodillos y no tienen proceso de calor. Si es un proceso extrudizado que aparte de tener calor tiene un proceso de vapor. ¿Y qué pasa? ¿Cuánto de ese producto si es altamente digestible o poco digestible? No hacer caso de la información. Ahora el problema es el exceso de información. Todo en internet se resuelve. Preguntamos a Google y todo te resuelve Google. ¿Qué le puedo dar a mi caballo porque tiene esto? Y te salen 20 resultados y 20 recomendaciones de gente no profesional, que sí, estoy de acuerdo. Ok, la experiencia sí vale, pero tampoco tienen los conocimientos para poder establecer una dieta y balancear la dieta, que es lo que pretendemos en este tipo de congresos, que por lo menos aprendamos a leer las tablas del feedstuff, aprender a balancear las raciones con el NRC, para que por lo menos ya sepamos que sí estamos dando las cantidades adecuadas y correctas. Entonces, por lo menos tener las tablas del feedstuff, las tablas del NRC, estar acompañados por un profesional de la nutrición animal para que te pueda apoyar sobre este tema. Constancia y disciplina. Sin constancia y disciplina, eso no va a funcionar. ¿Y cuál será el resultado? Pues precisamente lo que queremos, que el caballo tenga una armonía contigo, que tú como dueño te sientas contento y no hagas corajes, porque siempre es hacer corajes, pero la culpa el caballo no la tiene, el caballo es un animal. Excelente salud general del caballo, la tranquilidad del dueño. O sea, si el caballo está bien, pues el dueño está bien. Y a todos les va bien. Mejor un mayor rendimiento físico y emocional del caballo. Y bueno, pues esta plática es lo que pretende generar un poco de conciencia sobre buenas prácticas alimentarias, nutrición, alimentación y salud. Muchas gracias.